La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, amplitud modulada, 105 punto en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención. Son la red Sodonco y se une otra red de radios amigas como en Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV nos pone en sus pantallas, también AM Tagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del Perú y del mundo. También las plataformas móviles, tenemos el Facebook de Radio Santa Rosa, tenemos el Facebook de Radio Quillabamba y tenemos el canal de YouTube de Radio Santa Rosa que está transmitiendo, y también tenemos nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 11 de octubre del año 2022, una mañana muy pero muy movida con allanamientos y con detenciones. Rosa María nos cuenta todos los detalles en este momento. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todo el público que nos escucha en el Perú y en el mundo y que nos ve a través de la plataforma de streaming. Bueno, efectivamente es una mañana muy complicada y la tarde se va a poner más complicada aún. Pero antes de entrar a todo esto, vamos a agradecer a las personas que nos ayudan a sostener este programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Y si usted quiere colaborar con nosotros, por supuesto, puede capturar el QR que aparece en pantalla y colaborar a través de las billeteras electrónicas. Vivimos de donaciones, de rifas, de actividades pastorales
así que toda ayuda, por supuesto, es muy, muy bien recibida. Y para los peruanos que nos escuchan en el exterior, eh, pedimos sus donaciones a través del PayPal a Radio Santa Rosa. Es una forma muy segura y muy fácil de podernos ayudar. Muy bien, y ahora vamos a contarles lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar en las próximas horas. Como ya saben, desde el fin de semana se anunció que la Fiscalía de la Nación había incorporado a 6 congresistas dentro de una investigación por conformar una presunta organización criminal. Una organización criminal que preside el presidente de la República y donde los congresistas terminan siendo operadores que le dan la garantía de impunidad, porque van a apoyarlo siempre dentro del Congreso y a cambio de esta garantía de impunidad van a obtener beneficios de carácter vinculados a obra pública, es la tesis de la Fiscalía, básicamente en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como nombramientos de personas que ellos han encargado directamente. El operador de estas coordinaciones entre los niños, así se llaman, y Palacio de Gobierno fue el asesor Auner Vázquez. Esto ha sido relatado por Bruno Pacheco. Bruno Pacheco era el secretario de la Presidencia de la República, el secretario general de la Presidencia de la República. Prófugo durante algunos meses, se entregó y ahora es colaborador eficaz. En su declaración, y así lo ha reafirmado el doctor Nakazaki ayer, señala que son más de 6 congresistas. No todos son de Acción Popular. El problema es que no los recuerda a todos, pero calcula que son 12 congresistas los que tienen este apoyo fáctico y silencioso al presidente de la República, que le garantiza al presidente no tener que contar necesariamente con los votos de Perú Libre y sus allegados. Le da independencia frente a Perú Libre y a sus allegados. Y así lo dijo en agosto en un Twitter el mismo Vladimir Cerrón. En todo caso, ayer se recordó que son 12. Pero la Fiscalía tiene información de 6. Sobre esos 6, desde esta madrugada, se está haciendo un operativo muy grande, tanto en Lima, en las oficinas del edificio Belaunde, como en los domicilios de cada uno de estos congresistas. Varios viven fuera de Lima. Por lo tanto, tenemos un operativo en este momento en Chimbote, tenemos otro en Pisco, otro en Yurimaguas y otro en Iquitos, simultáneos a los dos que se están realizando en 2 viviendas en Surco. Si quieren, por favor, acá tenemos con calma los nombres de los congresistas que están, ¿no es cierto?, siendo en este momento sujetos a una medida de allanamiento. Ahí tenemos las imágenes en el momento en que se entraba al edificio Belaúnde. Illich López, Jorge Flores, Darwin Espinosa, todos estos hasta el momento han aparecido en algunos medios diciendo que están muy tranquilos, colaborando con la justicia. Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo y Elvis Vergara. En simultáneo, se está haciendo un operativo en simultáneo por otro expediente en la casa de Beder Camacho y en Zarratea, en la casa de Zarratea. Es decir, hay una gran actividad policial con presencia fiscal, obviamente son diligencias ordenadas por la Fiscalía, diligencias que se presumen urgentes para la investigación, que se operan de la misma forma y de manera simultánea. Reitero, los congresistas han dicho que están todos los que han aparecido. He escuchado esta mañana a Darwin Espinosa, a Elvis Vergara, decir que están muy tranquilos, que aquí no pasa nada, que no hay nada. Vamos a ver qué se encuentra. Algunas atingencias sí hay que decirlas de entrada. Las imágenes de las viviendas, sobre todo lo que se refiere a las habitaciones de miembros de la familia, son de carácter reservado. ¿Ok? Hay un cierto derecho a la intimidad. Yo en la mañana he visto lo que era evidentemente el cuarto de una señorita que estaba siendo expuesto
eh, a la opinión pública sin ningún derecho, la verdad. Está bien que busquen y que encuentren, obvio, pero siempre hay que cuidar estos pequeños detalles porque no es correcto violar el derecho a la intimidad cuando no hay causa probable para hacerlo. Ojo. Pero en todo caso podemos decir que las viviendas de los congresistas que hemos podido observar, y eso es algo que normalmente solo sus vecinos saben, son viviendas bastante modestas, aunque en el caso de Elvis Vergara están construyendo a toda bala lo que parece ser una casa nueva sobre el mismo terreno. Pero estas viviendas modestas están acompañadas, claro, de mejoras notables en su presentación, por lo menos hasta donde se ve. ¿Qué puede encontrar la policía? Documentos es lo que está buscando básicamente, cartas, comunicaciones, la computadora para los correos electrónicos, los teléfonos celulares para los mensajes de WhatsApp, eh, asuntos que ya, creo yo, estos 6 congresistas tienen que tener a buen recaudo hace mucho tiempo. La verdad es que, siempre lo digo, la fiscalía en estos casos, no siempre, pero en algunos llega bastante tarde. El caso de los niños se conoce desde que Karelim López lo contó en marzo, y estamos en octubre. Bruno Pacheco le dice a Karelim López, estos son los niños. Les dicen así porque hacen todo lo que su papá les dice que hagan. Y el nombre sale de ahí, justamente de lo que Bruno Pacheco le dice acá. Además, hay unas detenciones preliminares que acaban de emitirse, voy a leerlas. Segundo, Alejandro Sánchez Sánchez, Jenín Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vázquez, el que acabo de mencionar, Viberto Venerando Castillo León y Eder Vitón Burla. Casi todos, gracias, son del entorno directo del presidente de la República o del ministro de Vivienda. En el contexto del caso de Heiner Alvarado, ministro de Vivienda, se están haciendo todas estas detenciones preliminares. Sánchez Sánchez, Abel Cabrera y Salatiel Marrufo son directamente vinculados al caso de las obras públicas por más de 500 millones de soles entregadas a municipalidades provinciales. Auner, Viberto y Eder son asesores del presidente de la República. Beder no está, tal vez ya colaboró. Lo cierto es que conjuntamente con los que ya han sido detenidos y están prestando su colaboración, se está construyendo un caso muy sólido contra el presidente de la República. Vamos a ver cómo responden estos detenidos. Reitero, son los primeros, Sánchez Sánchez. Por favor, si me ayudan de nuevo con la lista de las detenciones preliminares, ahí las tenemos. Sánchez Sánchez, Salatiel Marrufo y siempre necesito los lentes nuevamente porque no llego a ver, Abel Cabrera. Esos 3 están directamente vinculados con el caso de las adjudicaciones de obra pública, donde está metida la hija del presidente, la esposa del presidente, ¿no es cierto? Y esta detención preliminar de 10 días les da la oportunidad de decir lo que tengan que decir. Y si no colaboran, lo más probable es que inmediatamente la Fiscalía concluya la investigación preliminar, pasa a la fase preparatoria para acusar y solicita detención preventiva para todos ellos, para todos los que están en la lista. Es impresionante, hay que decir que todos los asesores del presidente terminan en prisión, pero es parte de lo que va a acontecer hoy día. Yo desde temprano les advertí que va a ser un día muy movido, va a ser un día tremendamente movido. Así es, Rosa María. Sí. Alejandro Sánchez Sánchez es el primero que salió su detención, es el dueño de la casa de Zarratea. Lógico. Y ya ha tuiteado el presidente, Rosa María, en tu teléfono tienes el tuit, donde hace referencia de referencia, dice, la fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana.
No sé si ya tienes el A ver, tweet, la por favor. fiscalía ingresó a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre. Puede responsabilizar a quien quiera, pero la Fiscalía está en sus atribuciones. Lo siento, señor presidente, usted sabía perfectamente lo que pasaba. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Denunciar a la fiscal de la Nación ayer. Han denunciado 3 veces ante la Junta Nacional de Justicia, ante el Congreso de la República, en una acusación constitucional y ante el Poder Judicial. Entre Bermejo y el abogado Noblecía y Atencio, que son abogados del presidente de la República para todos los efectos, eso es lo que han hecho. ¿Y eso qué es? Es un acto de intimidación y obstrucción de la justicia, que va a pesar en qué. En lo que va a suceder, ya lo puedo decir que es inminente. En las próximas horas, la fiscal de la Nación va a denunciar al presidente de la República ante el Congreso. Eso es inminente. Todo lo que estamos viendo esta mañana tiene una conexión con el momento en el cual la fiscal de la Nación elige concluir la investigación preliminar. Ya no tiene nada más que investigar. Está lista. ¿Lista para qué? Para entrar a la etapa preparatoria. ¿Qué es la etapa preparatoria? La etapa en la que la fiscal se prepara ¿para qué? Para acusar. La resolución judicial que autorizó a la Fiscalía de la Nación la autorizó para hacer la investigación preliminar, pero no para acusar, porque el artículo 117 de la Constitución no permite una acusación al presidente de la República. Tengo conocimiento de que la fiscal va a adoptar la tesis de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, como lo anunció en su columna el día domingo. Y va a adoptar esa tesis para que el Congreso interprete que el artículo 117 ha sido abrogado por la Convención. ¿Por qué? Porque la Fiscalía entiende y defiende que la Convención contra la Corrupción es un tratado de derechos humanos de fecha posterior, 2004, aprobado en el Perú 2004, a la Constitución del 93. Y siendo de fecha posterior y del mismo rango, abroga el artículo 117. Y por lo tanto, el Congreso está habilitado para tomar una decisión sobre los hechos que se le imputan al presidente de la República. Esa es la situación hoy. Es una situación muy complicada para Pedro Castillo. Puede denunciar todas las veces que quiera a la fiscal de la Nación. Y hasta éxito podrían tener sus abogados. Pero el problema es que él va a seguir ya con el expediente en el Congreso de la República. Reitero, es eminente que en las próximas horas se llegue ya a una conclusión de la etapa preliminar del proceso de investigación contra Pedro Castillo. Asimismo, que se cursen acusaciones constitucionales, es así, contra los ministros de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones, Silva y Heiner Alvarado. Acusaciones constitucionales que la fiscal de la Nación está obligada a realizar y próximamente contra los niños, porque así lo manda la Constitución. Y vamos a leer esto de nuevo en la Constitución para que todos ustedes entiendan el procedimiento, que también se va a seguir contra los niños, porque no hay otra forma de hacerlo. De nuevo vamos a necesitar la Constitución bastante, ¿ok? Vamos a leer los artículos 99 y 100. Después podemos ir al 117, pero el 99, y escuchen bien, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros ahora de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General. Ellos y solo ellos. Nadie más. Por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. ¿Entendieron? Hay un grupo de altos funcionarios del Estado que solo pueden ser acusados ante el Pleno por la Comisión Permanente.
¿Ok? La subcomisión de acusaciones constitucionales primero recibe el caso, hace un informe, lo vota. Si se aprueba, va a la comisión permanente. La comisión permanente vota, aprueba, acusa ante el Pleno. ¿A quiénes? Solo a estas personas. El presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, los miembros del TC, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el contralor. ¿Qué dice el artículo 100, el que sigue? Es bien importante. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. ¿Ok? Ahí tenemos la sanción política. ¿Ok? Inhabilitación, suspensión, destitución. ¿Qué más dice el 100? Hay que escuchar. El acusado tiene derecho en este trámite a su defensa por sí mismo con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria, o sea, es el Congreso el que acusa, ¿okay?, de contenido penal, que es lo que nos interesa, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción, ahora ya no se llama así por si acaso, pero en fin, no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Este párrafo final se llama el párrafo Alan García, después les contaré por qué. Pero acá tienen todo el procedimiento 99 y 100. Hay personas que tienen cargos protegidos. Y frente a esas personas se derivan 2 procedimientos. Uno se llama antejuicio. Cuando hay delito, hay antejuicio. Señor, esto es delito. Por lo tanto, esta persona que tiene esta protección, hasta por 5 años después de haber dejado el cargo, tiene que ser examinado por el Congreso. Y el Congreso acusa, de nuevo, en caso de resolución acusatoria, el Congreso acusa. ¿Ok? El Congreso acusa, no acusa a la fiscal. Ahí sí, la fiscal de la Nación formula la denuncia ante la Corte Suprema. La hace suya, la formula y no puede variar los términos en los cuales han sido planteados. Luego tenemos las infracciones a la Constitución, que se conocen, es así, como juicio político. La vacancia por incapacidad moral permanente no es un juicio político. Ojo, no es un juicio político, porque no estás analizando ninguna infracción a la Constitución y no sigue este procedimiento. Las causales de muerte, renuncia, son causales objetivas. Sí, es un procedimiento sencillísimo, porque se supone que es una persona que está demente, ¿ok? O está físicamente incapacitada. Entonces se le suspende de manera ilimitada, pero ya no puede ejercer la presidencia. Esto no es una vacancia, ¿ok? Esto es una acusación constitucional por comisión de delito que se sigue de acuerdo al 99 y al 100. Y acá viene el 117. Hay una persona, solo una de todas las que les he leído, que tiene una protección especial, que aplica el 99 y 100 cuando deja de ser presidente. Dice el 117, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Pero, ¿qué es
lo que dice la fiscal de la Nación. Señores congresistas, apliquen el 99 y el 100, porque el 117 está abrogado. No hay una derogatoria expresa del 117, ¿ok? No está derogado porque no se ha reformado la Constitución. No ha habido una derogatoria expresa del 117, pero la Convención de Naciones Unidas, en una interpretación correcta, lo que dice es que ese beneficio del 117 no puede ser mantenido, porque garantiza impunidad. Y la Convención prohíbe garantizar la impunidad a altos funcionarios por los delitos previstos en la Convención, que justo son los que se le imputan a Pedro Castillo. Eso va a suceder en las próximas horas. Frente a eso, el Congreso es el que tiene que resolver. ¿Qué puede hacer Pedro Castillo? Presentar una acción de amparo para que no se siga el procedimiento y llegar al TC. Y el TC, vía la acción de amparo que él presenta, resuelve si el 117 es aplicable o no. ¿Qué más puede hacer Castillo? Una contienda de competencia. Va al TC y dice, el Congreso a mí no me puede juzgar porque yo soy Poder Ejecutivo. Y el TC resuelve de acuerdo a lo que interpreta el 117 y la Convención de Naciones Unidas. Esos son los caminos de Castillo. ¿Cuáles son los caminos del Congreso? El primer camino del Congreso es decir, pase por mesa de partes y ya pues la vamos a poner en agenda algún día. Total, si todavía no ven el caso de Luciana López, porque no tiene plazo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver los casos, no tienen plazo. Ojo, pueden verlo cuando les dé la gana. Que es una forma de enfriar el partido y aquí nos quedamos todos. Los hacemos, sí, los que vamos a hacer, pero no hacemos nada. Creo que eso es insostenible, pero en fin. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede elaborar un informe en el sentido de la denuncia de la fiscal de la Nación diciendo sí, nosotros acusamos porque ya la investigación preliminar terminó y con la contundencia de las pruebas que nos han dado, acusamos. ¿Ok? Y pasa directamente, ya es el Congreso el que acusa y la fiscalización, con la resolución acusatoria, denuncia ante la Corte Suprema. ¿Ok? Se, digamos, corta el proceso de investigación, ya no pasa por la investigación preparatoria de la Fiscalía, sino que eso se traslada a la responsabilidad del Congreso. Entonces, el Congreso puede seguir el trámite muy rápidamente. Es decir, pedir un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para la próxima semana, se vota la subsiguiente semana, de ahí pasa a la Comisión Permanente, la Comisión Permanente lo vota, acusa al Pleno, mes y medio, si quieren. Y la tercera cosa es que, llegado el caso, se atraquen algunas de las etapas, no alcancen los votos en la subcomisión, no alcancen los votos en la Comisión Permanente o no alcancen los votos en el Pleno. Se necesitan 66 votos, o sea, se necesitan la mitad más uno del número de miembros hábiles del Congreso restando a la Comisión Permanente. Eso es lo que se necesita. Y una vez que se vota y se aprueba, esa resolución va acompañada de una medida que puede ser la inhabilitación por infracción a la Constitución. Es decir, el Congreso llega a la conclusión de que los hechos son tan graves que el presidente de la República ha infringido alguno de sus roles y obligaciones, como la de cumplir y hacer cumplir las leyes, personificar a la nación, etc. Y se decide si se le inhabilita, se le suspende o se le destituye. Pero en esos casos, ojo, también se necesitan 87 votos. La medida de suspensión va a ser la que se quiera aplicar. ¿Por qué? Porque el artículo 114 prevé la suspensión del presidente en el caso de que el presidente cometa algún delito que esté en el artículo 117.
Pero es el Congreso el que tiene que resolver esto. La Fiscalía dice, yo ya terminé de investigar, entrego. Para los casos de los dos ministros, presentamos acusaciones constitucionales. Para el caso de los congresistas, eso será más adelante, presentarán acusaciones constitucionales. Para el caso de los demás, todos los que han detenido hoy día, o van a detener hoy día, la hija del presidente y demás miembros de la organización, ellos van a la justicia ordinaria, no son juzgados en la Corte Suprema. Son juzgados ante una sala anticorrupción. Pero hay un tema de justicia, ¿no? No puede ser que todos sean juzgados y probablemente condenados y el presidente de la República siga siendo presidente de la República. No tiene ningún sentido. Reitero, en las próximas horas, la fiscal de la Nación va a dar por concluida su investigación preliminar, por lo menos en 3 casos, es la información que tengo. La República da cuenta de uno de ellos, que es el caso que acumularon la semana pasada, que es el primer caso, el caso en el que Karenim López cuenta todo el tema de Puente Tarata y cuenta además todo el tema de los niños y todo el tema, bueno, después aparece Hugo Chávez, etc. Petroperú se acumula con Puente Tarata. Y esos 2 casos van juntos y probablemente sea de lo primero que entre hoy. Hoy mismo debe estar acusando en la tarde a la fiscal de la Nación después de todo esto. Pero en fin, ya estamos con José Alejandro Godoy. Vamos a ir a la pausa y regresamos a ver muchísima información entre hoy y mañana. Tengo un anuncio que va a ser un poquito sorprendente para ustedes, pero mañana estoy en un avión a esta hora y no voy a transmitir en directo. Pero los otros programas que hago van a salir en la tarde, por si acaso. Muy bien. A ver, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María, vamos a la pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacio ya se encuentra con José Alejandro Godoy. Adelante, Rosa María. Muy bien, José Alejandro, muy buenos días y gracias por acompañarnos en un día tan movido para la política peruana, donde se necesita el concurso de abogados también para poder entender qué está pasando. Tenemos acá dos procesos en simultáneo en este momento. Un proceso de diligencias de allanamiento y un proceso de detenciones, ¿no es cierto? Un grupo de asesores del presidente, el dueño de la Casa de Zarratea y otros vinculados a Heiner Alvarado están siendo llevados en este momento a prisión a los que encuentren. No sé si encontrarán a todos, todavía no tenemos resultados. Y luego tenemos un allanamiento masivo en viviendas y oficinas de los niños, que según el señor doctor Nakazaki no son 6, sino son 12. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de todo lo que está sucediendo en este momento? A ver, lo primero, el allanamiento creo que llega un poco tarde, ¿no? Después de, si en marzo ya detectabas quiénes eran estas personas, ya a esta altura del partido ya deben haber ocultado toda la documentación posible. Creo que es su casa, ¿no? Haber llevado a cualquier otro lado que no sea su domicilio, porque claro, si uno ve un poco cuál ha sido la actuación de la Fiscalía, otros casos de corrupción relativamente parecidos a en algún momento te van a allanar la casa. Entonces tú no vas a tener tus papeles o la documentación en tu casa, salvo que seas una persona o demasiado confiada que la acción de la justicia no te va a tocar, pues es una persona demasiado torpe. Claro, la ventaja que tiene la Fiscalía acá es que en este caso en particular, en todos los casos que rodean al presidente de la República,
ha habido algo de una y de otra. Primera cuestión. Segunda cuestión. Creo yo que el tema de las detenciones sí es mucho más importante, porque capturar al señor Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, creo que es una persona que es clave en todo este entramado, porque él nos podría contar y nos podría decir, realmente, el presidente de la República estaba despachando de modo informal, ya no solamente entre la segunda vuelta y la asunción del mando, sino en los primeros días de gobierno, los primeros meses de gobierno. ¿Por qué el presidente, en lugar de ir a Palacio de Gobierno y tener todas sus reuniones en Palacio de Gobierno, va a echar esa casa? ¿No? Y creo que es finalmente un poco lo que puede terminar de redondear aún más un cuadro que a esa altura yo veo bastante redondo en términos jurídicos sobre el presidente de la República. Yo creo que hay la evidencia suficiente, creo que esa convicción la tenemos de hace buen rato, de que el presidente por lo menos debería ir a una indagación mucho mayor a la que la señora fiscal de la Nación tiene permitida. La discusión jurídico-política constitucional sobre cuál es el mejor instrumento para llegar a ello es probablemente el momento que ya nos estamos acercando finalmente ahora, y al que nos vamos a sacar definitivamente yo creo que a partir de esta semana. Claro, no tenemos todavía confirmación de a quién se ha detenido, a quién no, pero se está deteniendo, digamos, a Beder, a Eder, a Auner y a Viverto. Y a no olvidemos, o sea, Beder Camacho recuerda que ahora terminaba de funcionario del Ministerio de la Mujer. Claro, pero Beder tiene un allanamiento, pero Eder, o sea, me confundo, Eder, Viverto y Auner son los sí, que tienen detención, sí, claro. Claro. Sánchez, Marrufo y Cabrera, que son los del Ministerio de Vivienda, también tienen detención, son 6. Claro. No sabemos quién entre, pero evidentemente la detención preliminar es un mecanismo, hay que decirlo, de coacción. Es o me cuentas todo y te salvas, o te vas para adentro, porque es evidente que también están concluyendo ahí la investigación preliminar. Que es lo mismo que ha pasado con la cuñada hija del presidente de la República. Exactamente. Terminan la investigación preliminar porque están en otro expediente y pasan ya a pedir detención preventiva por 36 meses. Si a la hija del presidente le han dado 30, créeme que a Auner, que es supuestamente el reclutador de los niños, le van a dar mucho más. De acuerdo al testimonio de Bruno Pacheco, es Auner el que le dice ya está todo coordinado y le entrega sobres con currículums. Han pedido 12 direcciones generales, le dice. Entonces, cada currículum era para una dirección general solicitada a cambio del voto por cada uno de los congresistas. Además de obra pública. Y hay todavía que saber qué obra pública es la que se ha concedido a cada congresista. Y acá hay que decirlo, esto sí, a diferencia de lo que anteayer salió en el comercio, esto sí configura un posible delito de tráfico de influencias, ¿no? No, y colusión. Exacto, una cosa es negociar políticamente un ministerio que claro, es parte de la cuestión normal entre una congresista aliada del gobierno y el presidente de la República. Claro. Otra cosa ya es comenzar a pedir gestiones de obras, meter currículos, que ya es otra cosa. Eso ya pasa al índole del Código Penal, ¿no? Claro, porque ahí sí hay expediente administrativo, ahí sí hay beneficio propio para un tercero. Estamos hablando de otra cosa, del tipo penal que sí está en el Código del artículo 400. Ahora viene lo de la tarde. Lo de la tarde va a ser bastante complicado porque tengo información que es inminente la presentación de una denuncia penal contra el presidente de la República ante el Congreso por parte de la fiscal de la Nación, que da por concluida la etapa preliminar. Dice, señor, yo ya no tengo nada más que investigar. Preliminarmente he llegado a la conclusión de que tengo una, ¿cómo se dice? No una simple sospecha, sino una sospecha fundada de estos delitos. Por lo tanto, le entrego a usted, señor Congreso, todo, porque yo no puedo entrar a la etapa de investigación preparatoria porque la resolución judicial que me permite hacer la investigación preliminar
no me permite hacer la investigación preparatoria. Pero además le doy criterios de interpretación. Y le digo que en el año 2004, 11 años después de la aprobación de la Constitución del 93, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprueba en su artículo 30 que no hay inmunidad para nadie. Es lo que se dice en el artículo 30, que los estados tienen que adecuar su legislación interna para evitar la impunidad contra cualquier funcionario público, por lo tanto tienen que ser juzgados. Entonces, lo que dice la fiscal de la Nación es que de facto se ha abrogado el 117 y que el Congreso está habilitado para hacer lo que manda el artículo 99 y 100. ¿Qué piensas de esa interpretación? A ver, yo he leído hace un poco antes de entrar al programa un artículo del doctor Roberto Pereira, conozco bastante, y que va en la misma línea que la Fiscal de la Nación, lo ha publicado hoy en El Comercio, y hay abogados como Luciano López y como César Azabache que ya habían planteado esta posibilidad. Entonces no estamos hablando de una interpretación nueva, sino de una interpretación que ya varios penalistas tienen en esa línea. Hay que decir que es una interpretación discutible. Claro. Porque en efecto, aquí hay una cuestión muy importante, Rosa María, que hay que tomar en cuenta y que probablemente es la que el Congreso va a terminar midiendo junto con cuántos votos meten. ¿Ok? Mira, todos sabemos que la destitución del presidente Vizcarra, una vacancia por incapacidad moral, tuvo varios vicios que probablemente el sistema interamericano va a terminar diciendo aquí ha habido toda una serie de vicios, y lo mismo con su inhabilitación. Obviamente no van a reponer a Vizcarra como presidente, pero sí le van a devolver probablemente sus derechos políticos. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso es evaluar si es que esta interpretación está lo suficientemente blindada en términos de debido proceso y en términos constitucionales para finalmente aplicarla. ¿Por qué? Porque es muy evidente que el presidente de la República se va a defender con uñas y dientes. Ya lo está haciendo planteando una denuncia a la Fiscal de la Nación en el flanco más débil que tiene la Fiscal de la Nación. O sea, claro, pero eso... Claro, Eso, hay que decir paréntesis, José Alejandro, eso es un error de su defensa, porque totalmente le da municiones. El doctor Lacazette lo puso en un tuit, yo pienso lo mismo. Eso le da argumentos, y de hecho le va a dar argumentos en el escrito de la Fiscal de la Nación para decir, señor, yo no puedo continuar el proceso, lo tengo que pasar al Congreso además, porque hay un peligro, porque esta organización criminal está utilizando su poder para perseguir a los operadores de justicia. Por lo tanto, como estamos en peligro, recurrimos al Congreso. Y esa munición se la ha dado Noblecía, Bermejo. Claro, en 3 instancias. Por eso yo te decía que aquí se mezcla los indicios con la torpeza. ¿Por qué lo digo? ¿La Fiscal de la Nación tiene materia para ser investigada? Yo creo que sí, claramente. Cometió un error monumental al retirar a la fiscal que estaba procesando a su hermana. Creo que eso podría acarrearle incluso una destitución, probablemente. Creo, sin embargo, que las únicas personas que no podían presentar estas 3 denuncias en su contra era la gente vinculada al presidente de la República, por el amor de Dios. Lógico. Tú tienes un montón de abogados que podrían haber presentado eso y que estaban capacitados para hacerlo. La misma fiscal Revilla. Para comenzar. Pero además ahí hubiera sido limpio. O sea, además hay una cosa adicional. Imaginemos que finalmente las denuncias contra la señora fiscal de la Nación prospere, ella termine fuera del cargo y ella termine incluso fuera del Ministerio Público. De acuerdo. ¿Eso exonera al presidente de la República? En nada. Pero eso es 0.1 estrategia jurídica cuando te enseñan. Que tú liquides al juez, no te absuelve. O sea, puede ser una venganza, pero no te absuelve. O sea, salvo que cometas las tonterías que cometió Sergio Moro en el caso de Lula. Claro. Presidente, ¿no?
claro, eso es el argumento que los todavía partidarios del presidente han señalado, que es esto del love word, ¿no? Esta anglicismo que se toma para señalar que pueden haber persecuciones políticas desde el sistema de justicia contra determinados políticos, ¿no? El caso de Moria de Lula creo que es el emblemático, creo que ese sí encaja dentro del concepto, creo que no. Creo que el caso del presidente de la República tiene evidencia muy seria de esa medida. Pero volviendo al punto, el Congreso tiene que evaluar cuál de todas las vías en términos jurídicos y en términos políticos es la mejor para salir de esto. Claro, yo creo que el sector vacador por excelencia, el sector que ha dicho que el presidente de la República no puede ni siquiera asumir el cargo, va a irse por lo que fuera para sacar. Y yo creo que ahí van a cometer, yo creo que van a cometer probablemente un error si es que convencen a más gente en esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sector, y vamos, lo hemos visto esta semana, lo hemos comentado en Twitter esta semana, es el que quería sacar a la señora Digna Calle por atreverse a plantear el adelanto de elecciones. No, y además porque se estaban peleando por un cupo, esa es la verdad. O sea, Renovación y Avanza han llegado a la mesa directiva sin haber sido elegidos en la lista original. Exacto. Se estaban peleando por su cupo. APP quería volver. Dijeron, nos la volamos. Por algo que era un disparate. ¿Ya? Ese es el problema. Ahora, este Congreso, decíamos, tiene 3 caminos. Primer camino, bueno, entró por mesa en parte y ya la veremos cuando nos provoque. Claro, ayer Martín Hidalgo en su cuenta de Twitter decía que habían más o menos entre 200 a 300 denuncias constitucionales acumuladas que no tenían ningún orden, y por eso es que tú tienes desde casos muy pequeños por descartar hasta casos muy grandes como por ejemplo el de Luciana León, que es un caso redondo, que la señora no puede ser procesada en el Poder Judicial hasta ahora, básicamente porque el Congreso no tramita la Constitución Constitucional. Ya han pasado, me parece que ya han pasado 4 años. 4 años. 4 años. 4 años y el Congreso no le da. ¿Qué tal poder el de la APRA? Caracho. Mis respetos, ¿eh? No tienen un solo congresista e igual los tienen blindados. Impresionante. Pero bueno. Porque es muy claro también que los voceros que le quedan al APRA desde fuera del Congreso están apuntalando a este sector vacado. Claro. 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 Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Posible camino. Yo no creo que eso es un posible camino, no hacemos nada. Posible camino. Segundo camino es simplemente no pasa de la subcomisión. La subcomisión por mayoría interpreta que el 117 es una pared inamovible y por lo tanto no se puede tramitar. Ya está, muere ahí o muere en la comisión permanente o muere en el pleno porque no alcanzan los votos. Ese es el segundo camino. Pero el tercer camino es, no, sí se aprueba. Porque recordemos que en el pleno se necesita para delitos la mitad más 1 del número legal de miembros restando la comisión permanente. ¿Ok? Entonces ya no es una valla tan alta como 87. Eso que se le acusa al presidente por delito abrogando el 117, ese sería el camino. Lo que no está claro es cuál es la pena accesoria. Es decir, el señor presidente es juzgado, pues ya, que siga siendo juzgado, sigue siendo presidente. O lo inhabilitamos, o lo suspendemos, o lo destituimos, aplicando el juicio político. Pero ahí sí necesitas, y eso es lo que es complicado, los 87 votos. Pero además de eso, Rosa María, hay una cosa. En tanto la señora Boluarte no ha sido inhabilitada y su acusación constitucional, hay que decirlo, vamos, ayer se presentó el señor Otárola, hay que decirlo, la señora Boluarte ha sido lo suficientemente hábil como para considerarse un muy buen abogado. Sí, no, claro, tiene una buena defensa. Y yo creo que los términos de defensa planteados por el señor Otárola le van a permitir pelear hasta el final su posible... Ahora, hay que decir, haciéndose paréntesis sobre Dina Boluarte, si hubieran sido actos de mero trámite, yo estoy de acuerdo con ella, pero no fueron actos de mero trámite. Y ella sabía perfectamente que era la vicepresidenta del Perú, pero no la están inhabilitando. O sea, a ver,
La van a inhabilitar como vicepresidenta, pero la están juzgando como ministra. Ese es el problema. Entonces, ella como ministra no podía tramitar la licencia de su club departamental, por más que quisiera hacerles el favorcito, no podía. Entonces, te digo, factualmente sí ha cometido una infracción, pues. Sí, y pues. si hay los votos, la van a inhabilitar. Claro, por supuesto. O sea, yo creo que la va a pelear, pero yo creo que el camino inminente es que la van a inhabilitar. Sí, el camino va a la el tema acá es si alguien la detesta, ese es error, Vladimir Cerrón, por supuesto. con lo cual ya tiene los 87 votos. Entonces, la inhabilitación de la señora Dina Boluarte me parece también que es cuestión de semanas, pero se va a dar. El problema es, para que el presidente sea suspendido, inhabilitado o destituido, o necesitas 87 votos o aplicas el artículo 114 de la suspensión. Pero es una interpretación por analogía muy complicada. Es una interpretación muy jalada. Muy jalada. Porque, a ver, para que entienda la suspensión el público, está pensada para cuando el presidente está en coma o cuando el presidente tiene una enfermedad sobreviviente que le impide temporalmente ejercer el cargo. Claro. A ver, ¿no? suspensión del ejercicio presidencial, claro. el 114. Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Lo que tú dices, está en coma. A veces pasa, ¿no? Va a entrar a sala de operaciones, va a estar anestesiado y los efectos de la anestesia van a durar 24 horas. Se suspende la presidencia 24 horas. Pero el segundo inciso del artículo 114 dice: hallarse sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117. ¿Ok? Pero la primera parte es hallarse sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117. Pero resulta que no estamos aplicando el 117 porque lo hemos abrogado. Si el inciso 2 dice hallarse sometido a proceso judicial, por lo tanto son los mismos hechos. Yo creo que esa es la interpretación. Para no buscar Claro, pero la pregunta es si tú puedes hacer esa interpretación analógica de ese artículo de la Constitución. O sea, allí es donde yo en particular tengo una duda. Y no la tengo... Yo tengo 100 dudas. No 100, pero no, o sea, vamos por ese camino. O sea, no por el caso del presidente de Castillo, que yo creo que hizo suficiente para ser procesado. O sea, aquí lo que creo que lamentablemente estamos un poco en la mentalidad de corto plazo. Nos deshacemos de ya se acabó, ¿no? Claro. Ahora, te voy a decir una cosa. Pero claro, la pregunta es ¿cuánto vale esto y cuánto pesa esto? Y acá me pongo el traje de politólogo en términos de institucionalidad. Porque finalmente tú con esto sientas un precedente, que era un precedente que no habíamos tenido en los 20 años anteriores. Porque ni en los 100, perdóname, de García, de Humala, de Kuczynski, ni en los 180 anteriores. O sea, claro. Lo que pasa es que el Perú, y eso hay que explicarlo, pero sí yo creo que sería un buen precedente. El Perú no tiene juicio político del presidente de la República. Eso es lo que la gente no entiende. No tiene, cuando destituyeron a Vizcarra, porque fue lo que hicieron, lo revocaron arbitrariamente, para mí eso es un acto de sedición. Los congresistas decían, esto es un juicio político, y decían, no hay juicio político al presidente de la República, no sean burros, eso no existe en nuestro sistema. Ahora, debería existir. Todas las constituciones de Latinoamérica, la de Estados Unidos, tienen juicio político al presidente de la República si comete delito en el mandato. El Perú no tiene. Por eso es que varios hemos planteado que el camino tendría que ser reformar el 117 de la Constitución. O derogarlo. Lo derogas y se acaba el problema. Exacto. Ahora, la convención lo está abrogando. Entonces, si está abrogando el 117, la suspensión aplica porque es un proceso judicial. Y ahí sí, reitero, ahí ya no necesitas los 87 votos, porque no es la suspensión del artículo 100, claro, que es una sanción, sino es la suspensión natural. Yo ahí sí creo que para salvaguardar una interpretación ciertamente polémica, y yo creo que el presidente de la República actual va a pelear, el Congreso de la República inmediatamente tendría que hacer una reforma constitucional. Porque no... pero no tiene 87 votos, pues. O llevar el caso al TC.
Exacto. Y que el TC interprete en contienda de competencia. Porque Definitivamente. mira lo que le pasa al presidente. Si el presidente se defiende con una acción de amparo y el amparo llega al TC, el TC se tiene que pronunciar sobre la aplicación del 100, del 99, del 117 y del 114. Pero para el caso del presidente Castillo. Así es. Adelante. Entonces, si No, yo lo sé. competencia se pronuncia por las dos cosas. Claro. Pero si el Poder Ejecutivo plantea una contienda de competencia, diciendo el Poder Ejecutivo, el presidente personifica a la nación, por lo tanto se está violando el artículo de la personificación de la nación, por lo tanto exigimos una contienda de competencia porque el presidente no puede ser tocado por el artículo 117, entonces el TC por fin va a tener que pronunciarse sobre el asunto de fondo. ¿Cuál es el asunto de fondo? ¿Qué pasa cuando un presidente en el ejercicio de su mandato es detectado, investigado, se sospecha que ha cometido un delito? Exacto. Ese es todo el tema. Y era el tema con Vizcarra, con Kuczynski, con todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 5 años. Esa solución no está en nuestra Constitución. Tiene que estar. Se ha encontrado un camino. La pregunta es, ¿el Congreso lo querrá caminar? Yo creo que por razones políticas no lo van a caminar. Podríamos apostar. ¿Tú qué crees, José Alejandro? Y yo creo que en el Pleno lo van a terminar descartando. O sea, yo creo que van a llegar al Pleno. Yo creo que en el Pleno se cae. Pero sí, yo también tengo la misma convicción que tú. En el Pleno se cae. ¿Y sabes por qué? Porque si se aplica a Castillo, se aplica al que viene. Bueno, es que, José Alejandro, yo tengo esperanza, la esperanza clara de que tengamos presidentes que nos roben. O sea, basta con que no robes para que no te pasen estas cosas. O sea, yo también, Rosa María, pero vamos, o sea, acabo de publicar un libro de 700 páginas donde escribo prácticamente 20 años de latrocinios al Estado peruano. Y he publicado otro el año pasado contando 10 años de autoritarismo y latrocinios al Estado peruano. Entonces, digamos que no es que, o sea, por más que tú y yo lo quisiéramos, digamos que la tendencia me marca una cosa, ¿no? O sea, no en vano, Historia de la corrupción del Perú de Alfonso Quirós es el long seller de ciencias sociales más vendido en la última década. Claro, pero la solución no puede ser, mira, ya sabemos que nos van a robar, no lo juzgamos durante el mandato. Esa no puede ser la solución. Claro, tú tienes que tener algún tipo de salida. Yo comparto contigo que ya a esta altura, después de 200 años y después de los últimos años, yo creo que es muy claro y muy evidente que tú tienes que tener finalmente una salida constitucional frente a este tipo de cosas. Pero creo que tiene que ser la salida mucho más fina y clara. Creo que la Fiscalía encuentra una interpretación que puede ayudar, desde mi criterio, a elaborar un artículo constitucional que vaya en esa línea. Claro. Pero creo que los congresistas no van a cruzar ese Rubicón porque el que viene se le va a aplicar. Ahora, hay un incentivo, ¿no? Si lo suspenden en el ejercicio del 114, el presidente no ha sido vacado. Por lo tanto, sigue siendo presidente suspendido. Y por tanto, te quedas... Exactamente, pues. A ver, si nos sigue... Pero, claro. Si nos sigue claro. El público, ¿ya? Vamos a ir despacio. El artículo que establece la vacancia del presidente por muerte causal objetiva, permanente incapacidad moral, aceptación de su renuncia, salir del territorio sin permiso y destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones establecidas en el 117. ¿Ok? No es el caso. Pero esas son las causales de vacancia. El artículo 114 dice se suspende. Claro, y la vacancia empuja al recorte de mandato. Claro. Suspensión no. Entonces, la sucesión presidencial no se activa. ¿Ok? Se activa, pero no obliga a un recorte de mandato constitucional. No obliga a una convocatoria de elecciones. Entonces, el 135 no te obliga a elecciones generales. O sea, acá es bien claro. Lo que... A ver. El 115. Es el 115. Se me perdió lo que sigue la sucesión presidencial. ¿Dónde está? El 115. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República,
temporal, este va a ser temporal, asume sus funciones el primer vicepresidente. No hay, porque fue tachado. En defecto el segundo vicepresidente, no, el segundo es el que era tachado, el primero es Dina Boluarte. No hay, inhabilitado. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Señores, el impedimento no es permanente, lo hemos suspendido a lo que dure su proceso. Con lo cual, no hay convocatoria de elecciones y pasamos a una dictadura parlamentaria. ¿Qué tal? Claro. Eso los puede animar, ¿ah? Eso puede animar al Congreso. Pero la pregunta es, ¿eso es sostenible en el tiempo? Yo no sé, tú eres el politólogo. Yo lo dudo, o sea, después del presidente Merino, yo dudo que si se atreven a ir por ese camino, al día siguiente, Pero el impedimento no es, claro, pero si lo suspenden, el impedimento no es permanente, pues. Claro, pero aquí y te voy a decir una cosa, constitucionalmente limpio. A ver, mira, limpio, no se tienen que ir. Claro, pero el público, no, o sea, el pueblo peruano va a salir de todas maneras a la calle. Totalmente, o sea, porque va a decir, ya, lo que ustedes están haciendo, y eso es, creo que también el otro freno es, de todas estas cosas, es la visión de que se está haciendo una leguleya. Claro. ¿No? Están jaloneando los artículos de la Constitución. Están jaloneando los artículos de la Constitución, le están dando una interpretación demasiado extensa y por tanto aquí, y creo que eso es un poco lo que se va midiendo en las últimas encuestas de opinión pública, ¿no? La gente está resignada a que el Congreso y que el gobierno se queden los impactos. No tanto, el 66% aspira a que se vayan, ¿eh? Ya, pero si se van, se tienen que ir los dos. Así es. O sea, no el es que... presidente tiene, digamos, entre 25 y 30% de aprobación y el Congreso 8%. Eso sí es clarísimo. Entonces, entonces hay una primacía de la realidad. ¿Qué puede valentonar al Congreso, aparte de la interpretación que tú has dado? Una muy mala lectura de la realidad, que creo que un sector la tiene. Porque un sector cree que, y hay que decirlo claro, el triunfo ajustado de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, es un triunfo conservador en toda la línea y en toda la regla. Claro, que es un plebiscito sobre el mandato de Castillo y que ellos lo han ganado. Exacto. Cosa que no es. Yo creo que hay un sector en el Congreso que está absolutamente convencido de que sí lo es. Y por eso es que yo creo que van a llegar hasta el pleno con esto. Porque ellos están absolutamente convencidos de que ya es el momento de hacer la ofensiva final. Porque claro, ven todo esto como una cruzada religiosa. O sea, estamos lidiando entre un grupo en Palacio de Gobierno con serios y severos indicios de corrupción y otro grupo, el Congreso, con serios y claros indicios de fanatismo religioso ultramontano. Sí, no, está un poco chiflado en la mayoría, ¿no? Entonces, entre Antauro a veces y algunas declaraciones del almirante Montoya, uno no encuentra mucha diferencia, ¿no? O sea, yo me hago la pregunta junto a esto. O sea, mira, Antauro y el almirante Montoya provienen del mundo militar. El señor proviene del mundo militar. Y hemos tenido además en las últimas semanas toda una serie de escándalos vinculados al mundo militar. O sea, perdóname, hemos tenido un jefe de seguridad del Congreso procesado y juzgado por la matanza de Putis en este momento. Puedes decirme, principio de presunción de inocencia, de acuerdo, pero no se ve bien, pues, no se ve bien, ¿no? Menos si es tu compañero de promoción. Además, estamos acusando al presidente de favorecer a sus amigos. El presidente del Congreso no puede nombrar a su compañero de promoción, pues como jefe de seguridad, y con tremenda yaya, ¿no? Acabas de tener un caso detectado en el cuartel general del Ejército de violación. Y tienes todas estas filtraciones que han salido de leaks del Ejército peruano que te demuestran que la seguridad del Estado está pegada con balas. Y que no solamente está pegada con balas, sino que además creen que
Patria Roja y que Amnistía Internacional son parte de Sendero Luminoso, por el amor de Dios, que es un poco la misma mentalidad de Montoya y otros. Entonces, Tú sabes que hay un chiste sobre eso, ¿no? Si quieres un ejemplo de oxímoron, ese se llama inteligencia militar. No hay forma, pues. No le dan a una. ¿Ya? Imagínense ustedes la confusión. Un cursito de ciencia política les explica la diferencia, ¿no? o sea, vas a leer el informe final de la Comisión de la Verdad, por el amor de Dios. Amnistía Internacional denunciaba los crímenes de Sendero y los crímenes bien cometidos por agentes del Claro, Estado. pero Patria el Roja asunto, tiene una cantidad de muertos por parte de Sendero Luminoso. claro. No, O sea, impresionante. yo a lo que voy es, si esta es la inteligencia en acción, como diría Jorge Treyes, que está detrás de este plan, bueno, van a ir por el camino más anticonstitucional posible y muy probablemente se van a quemar a la mitad. Claro. Si quieren hacer una vacancia por incapacidad moral, no van a tener los votos. Insisten con eso, pero es absurdo, porque lo que falta es justamente la demencia del presidente de la República, que no la pueden probar. No va por ahí el tema. Y hay que decirlo, yo he encontrado en esta desesperación por vacar por incapacidad moral al presidente una reivindicación de la vacancia contra Vizcarra y una reivindicación de Merino. O sea, todo lo que quiere este Congreso, con un grupo fuerte que está todavía, no sé por qué, reivindicando un personaje como Merino, es eso, es repetir porque lo que quieren es una restauración conservadora, Rosa María. Claro, pero quieren la restauración de Merino. O sea, lo que hicimos con Merino estuvo bien. Y fueron los caviares, Sagasti, los morados, malditos, que no permitieron que nuestro triunfo se notara. Pero después teníamos razón, porque el maldito se vacunó clandestinamente. Nada de eso se sabía en noviembre del año 20. Exacto. Lo vacaron por un proceso que todavía no se inicia. ¿Ah? Que no tiene acusación fiscal. Después de que me dijeron abogada cachinera, fue el 2020, estamos en 2022, hace 2 años, y todavía no tiene acusación fiscal. Y con los informes, hay que decirlo, filtrados al mismo lugar de donde salió la noticia hace 3 días sobre la congresista Sánchez. Sí. Ahí necesitan en el comercio un cursito de derecho penal, sencillito, ¿ah? Nada complicado. Y uno de derecho constitucional. Bien, un cursito para que les explique qué cosa es delito y qué cosa no es delito. No todo es delito. O sea, si le pongo música dramática. Además, perdónenme, cuando acá una negociación política es noticia. Así es. O sea, es como que 1 más 1 es 2. Una congresista aliada del presidente de la República negociando con el presidente de la República. Ya, ¿dónde está la noticia? Y además, encima es su aliada política. Es su aliada política. O sea, si fuera su enemiga, bueno, tal vez los adversarios se reúnen, es noticia, ¿no? Pero su aliada política conversa con él. ¿Cuál es el problema? Y le propone nombres para ministerios. Ahí nuevamente vuelvo a la lección de ciencia política 101. Esto es lo que hacen los políticos todos los días en todo el mundo. Si no lo hacen, deberían hacerlo. Los animales no hablan. Los seres humanos hablamos. Eso nos diferencia de los animales. Conversamos, no gruñimos. La política implica negociación. La política implica consensos. Lo que pasa es que, claro, en esta mentalidad de política como guerra, es una mentalidad muy militar. Sí, claro. Una guerra, el otro es el enemigo con el cual no puedo conversar, salvo para que te rindas. Y para que te rindas de la forma más humillante, ¿no? Claro, entonces, claro. Esta mezcla de mentalidad castrense con fanático-religiosa, que es un poco la coalición, estuvo detrás de lo que hizo el señor Merino hace un par de años, ¿no? Y miren todos ustedes la misma cosa. Pero un abuso del poder manifiesto. O sea, ahora, la diferencia es que Vizcarra era un presidente en ese momento, muy pese popular. a todo, muy popular.
Castillo no tiene la popularidad de Vizcarra. Exacto. Tiene 25%, que no está mal para sus méritos, ¿eh? Hay que decirlo, pero no es más del 50% de la población, que era lo que tenía Vizcarra. No, definitivamente no. Y buena parte de ese 25-30% que tiene todavía el presidente de la República de aprobación se lo debe a esta gente, ¿ah? Porque básicamente en la victimización que le hacen, o sea, vamos, ¿qué va a decir de no inocuo el presidente de la República con el Papa? Claro, Un católico conservador. claro. Nada. Una reunión protocolar con el Papa. O sea, negarle el permiso para que se tome una foto con el Papa, que es la cosa más inocua en términos de relaciones internacionales, es lo que abona que el presidente de la República siga manteniendo un 25-30% y no se dan cuenta. Ahora, el presidente de la República podría decir, bueno, si estamos en guerra, vamos a quemar el último cartucho. Hago cuestión de confianza del permiso de viaje a Roma. La pregunta ahí es si puedes hacer cuestión de confianza por eso. Sí, claro que sí. No hay ningún problema, no es una norma. Como un acto de política exterior. Claro, yo soy el jefe de la política exterior del Perú y no me dejan ir a un viaje, bueno, hago cuestión de confianza. Mando a mi primer ministro a que haga cuestión de confianza de mi participación en estos eventos internacionales a los que quiero ir. Le permiten viajar, ¿ah? Porque claro, ahí Aníbal Torres va a jugar a la cosa. No, pues no deberían permitirle. Entonces ahí agudizamos, ahí sí, mira, si esos las congresistas tuviesen un poquito de visión, pues no la tienen. Lo mejor que les puede pasar es que los disuelvan, se elija otro congreso donde Perú Libre no va a existir y van a tener mayoría absoluta. Claro, lo que pasa es que ellos sienten que, así como Perú Libre va a existir, ellos tampoco van a existir. Es que, claro, es que ellos actúan no como partidos, sino actúan como personas. Pero los partidos son los mismos, porque en este momento partidos nacionales son los mismos, no hay más de 12 en el Perú. Son los mismos que van a entrar. Exacto. Lo que va a desaparecer, sí, claro, es la bancada de Perú Libre. Eso desaparecen todos. Vendrán otros, nuevos, diferentes. Pero eso desaparece todo. Ahora, ellos como personas, por supuesto, no se pueden reelegir. Pero vendrían otras bancadas que lograrían el propósito de ahí sí sacar a Pedro Castillo por sus delitos con total comodidad y sin oposición alguna. Pero no tienen pues ni siquiera dos dedos de frente. Es que nuevamente, es que repetimos incluso hasta personajes, ¿no? Claro. Una de las personas, acá lo tengo además escrito, que el día, o que en los días que el señor Merino estaba en plena cuestión vinculada a fortalecer su poder y que amenazaba con que los medios no debían pronunciarse, era el almirante Montoya. ¿Era, perdón? El almirante Montoya. Ah, claro. Era candidato de renovación, de renovación popular. Voy a leer exactamente la frase para que ustedes recuerden qué fue lo que pasó hace 2 años. Hay un grupo de agitadores profesionales y líderes políticos que quieren que salga la gente a la calle para que reclamen sobre una medida que ellos consideran anticonstitucional y no lo es. No se puede alterar la paz ni usar algunos medios de comunicación para hacerlo. Esa es la mentalidad. Bueno, claro. Y hay que decir una cosa. Los medios de comunicación siguieron a la gente. La gente no siguió a los medios de comunicación. Eso lo tengan todo el mundo claro, porque los 3 primeros días todos los medios de comunicación se quedaron bien callados, ¿eh? Los más grandes. No yo, no la República, evidentemente, pero mira, por los insultos de Merino contra mí, es evidente que a mí me veían como la agitadora profesional, y yo lo único que hacía era seguir a la gente, nada más. Sí a la gente. La gente salió porque quiso salir. ¿No te acuerdas que Merino dijo que yo me había vacunado clandestinamente? Y Merino en su libro dice además que los medios de comunicación se opusieron a él porque él en su mensaje había dicho que iba a recortar el tema de la publicidad estatal. Bueno, yo he leído el mensaje del señor Merino. Nunca dijo eso. Que no dijo nunca eso. Nunca dijo eso. Un mentiroso profesional. Entonces, este Congreso, igual que el Congreso, bueno, anterior. De 2020 a 2021. Claro. Es un Congreso que quiere
una restauración de Merino. Una Les parece restauración, importante. Por eso le hacen, a Ricardo Galván le hace homenajes, lo llevan, ¿no? Por eso lo blindan. Por eso Cavero le hace un informe para que nadie lo toque. Por eso no se le puede acusar constitucionalmente. Entonces, es un Congreso que quiere restaurar a Merino. En eso están ocupados. No van a tocar a Pedro Castillo. Exacto, porque a Castillo no les importa. El problema no es Castillo, y esto hay que entenderlo. El problema para ellos es este grupo de gente entre socialdemócrata y liberal, la que llaman cadenas. Ellos dicen que son liberales, pero los liberales no tienen nada. No. Me refiero a que los caviares de verdad. A los verdaderos. No. Ahí mezclan de todo, pues. Claro, ahí mezclan todo. Ellos dicen, o sea, perdóname, pero ¿cómo una persona como el señor Cavero se va a proclamar liberal cuando uno de los principios principales del liberalismo es la defensa de la vida? Y la defensa de la vida implica que tú tienes que acusar constitucionalmente a aquellas personas que probablemente hayan dado algún tipo de orden o algún tipo de aquiescencia a órdenes claras de disputa. Claro. Imagínense. No, eso no es liberal, eso es absolutamente. Perdóname, el señor Cavero ha leído más a Hayek que a John Locke. Eso es verdad. Bueno, muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Abel, deben haber montones. Así es, Rosa María, hay varias preguntas. José Alejandro, ¿qué te parece la figura de Antauro Humala que está reuniendo y convocando a mucha gente en el sur del país? Bueno, yo creo que yo creo que es una figura absolutamente peligrosa para la democracia. O sea, de eso no hay ninguna duda. Antauro Humala es un peligro público. Es una persona que hizo un intento de golpe de Estado. Es una persona que ha estado detenida y presa por secuestro, por sedición, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien que vaya a contribuir con la mejora de la democracia. Todo lo contrario. Pero creo que se tiene que ser lo suficientemente inteligente como para poder advertir esos peligros. O sea, no puede ser posible que un programa dominical se pase 14 minutos hablando de Hello Kitty y de sus cuestiones carcelarias, en lugar de alertar clara y notoriamente sobre quién es este señor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una clara irresponsabilidad de parte de la clase política, porque vamos, lo quieren citar al Congreso, y citarlo al Congreso, que es darle tribuna al señor. ¿Qué más quiere Antauro? A ver, que entienda todo el mundo. Antauro es una figura disruptiva. Su discurso siempre va a ser: los voy a fusilar a todos. Ese va a ser su discurso. Y empata con una población que necesita una figura disruptiva, que quiere escuchar que los van a matar a todos, incluido su hermano. Entonces, a nosotros nos puede dar risa, pero eso es lo que mucha gente quiere en el Perú. Entonces, si le dan una tribuna del tamaño del Congreso, el loco corre calato, les va a decir que los va a fusilar a todos, a todititos. Exacto, y entonces hay una situación de una figura disruptiva a la cual tú le quieres dar tribuna. Eso no puede ser. O sea, yo creo que el Congreso, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser mucho más hábiles para poder alertar de quién es Antauro Humala. Es un peligro. Es un peligro para la democracia, por supuesto. Tiene un modelo autocrático absolutamente, donde la democracia es un camino para llegar al poder, pero nada más. Si es que continúa en esto, yo creo que más allá del discurso disruptivo, no tiene ningún predicamento popular, ¿eh? O sea, sí puede llenarte una plaza, pero llenarte una plaza no es ganar una elección, como bien lo saben muchos en estas últimas elecciones. Entonces, tiene un predicamento un poco agresivo, que gusta, con soluciones radicales, y su radicalidad gusta muchas veces en un mundo muy crispado, como el que vivimos en la post-pandemia, ¿no? Entonces, esa radicalidad, esa manera de gritar, de abusar, pero para una población un poquito más formada, lo que tú ves ahí es un hombre abusivo. Yo lo que vi en ese intercambio con la reportera de América era un matón, un misógino. Pero además de eso, Rosa María, o sea, expresa un hartazgo,
pero no mucho más allá de eso. Que es lo mismo con Castillo, o sea, tú lo llevas al poder y va a ser exactamente la misma nada, la misma nulidad. Claro, con un potencial dañino mucho mayor que el del presidente de la República actual. Claro. Pero bueno, ha sido muy interesante conversar con José Alejandro Godoy. Abel, ¿tenemos alguna otra información? Además de las diligencias de la casa de la hermana del presidente Castillo, en San Juan del Lurigancho, ¿ah? Sí, nos están preguntando, Rosa María, por este tema de la convención a la que recurriría la fiscal de la Nación. No sé si pueden explicar un poquito esta convención. Los explico en 2 líneas, ¿ya? La convención es una convención adoptada por las Naciones Unidas contra la corrupción. Es un documento público. Ustedes googleen Convención contra la Corrupción, Naciones Unidas, y sale. Busquen el artículo 30, ¿ok? Tiene varios incisos. Ahí está la explicación de por qué los estados, adaptando su legislación interna, porque no es que te dicten una legislación, usted adapta su legislación interna, pero no me deje a un alto funcionario sin juzgar por los delitos de esta convención. No puede haber funcionarios eximidos de tener responsabilidad frente al delito. O sea, lo que te está diciendo es: nadie tiene la corona de un rey para tener una impunidad total, ni siquiera durante un lapso de tiempo. ¿Ok? Eso es lo que te dice la convención. Ahora, eso implica una adopción interna, como dice José Alejandro. Eso sería muy bueno derogar el 117, modificarlo, etc. Pero lo que sí puede interpretar el Congreso es que se ha abrogado. Ahora, es una interpretación debatible, ¿eh? O sea, van a escuchar 2 posiciones sobre esto, y yo creo que las 2 posiciones son válidas. Al final, el Congreso es el que tiene que tomar una decisión, no nosotros. Exacto. El tema es que de ambas posiciones hay buenos argumentos. O sea, muy buenos. Creo que el doctor Pereira lo explicó muy bien hoy día en el Converso. Tiene muy buenos argumentos. Pero creo que también una mirada un poco más cauta respecto de la derogación también los tiene, porque finalmente no es una derogación expresa de determinados artículos constitucionales. Sería la primera vez que se abroga la Constitución por una norma, primero, por una norma que viene del multilateralismo. Del derecho internacional. Del derecho internacional. Ahora, si es verdad, y la fiscal va a reclamar el control de convencionalidad, porque nosotros en el Perú, los jueces están obligados a hacer control de convencionalidad. Estamos obligados por la Corte. 4ª disposición final y transitoria de la Constitución. Los tratados de derechos humanos, y este lo es, son los que ayudan a hacer la interpretación base de la Constitución. Claro, la denuncia de la fiscal dice que lo es, ojo. ¿eh? Entonces, eso normalmente lo hace el Tribunal Constitucional y lo hace el Poder Judicial, ¿no? Exacto. Ahora, mi pregunta es ahí. Un Congreso que se ha negado a adoptar el derecho internacional, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, o que tiene bronca clara con la Corte y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se ha negado en algunos casos a hacer el tema de control de convencionalidad, ¿va a aceptar esto? Sí, porque el 2004 ese Congreso adoptó esta convención. O sea, claro, el 2004, actos propios, obviamente, ¿no? O sea, tú vas y dices, yo no este Congreso adoptó esa convención en el año 2004. Está aprobada por el Congreso. Entonces, no hay discusión, es un acto propio del Congreso. Si ellos han adoptado esta convención, la tienen que aplicar. Tienen que controlar la convencionalidad de su propia decisión. No la van a aplicar. Yo también estoy contigo que no la van a aplicar. Pero no la van a aplicar no porque no crean la mayoría que Pedro Castillo es culpable, lo saben culpable, sino porque quieren quedarse. Y nada les garantiza que se puedan quedar. Exacto. Si suspenden al presidente, porque va a haber una manifestación pública brutal. Exacto. Así estamos. Pero en el Perú nadie se aburre, ¿ah? ¿Quién diga que se aburre? El Perú, ser abogado constitucionalista, periodista, politólogo, no solamente es una actividad 24/7, sino que es una actividad casi de alto riesgo, ¿no? ¿De alta qué? De alto riesgo. ¿Me vas a decir a mí? Yo que solo estudiaba Derecho Constitucional en la universidad, no me ha servido de mucho, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias a José Alejandro Godoy por haber estado con nosotros. Y Abel, nos vamos despidiendo porque tengo que hacer el otro programa que también está caliente.
Así es, Rosa María. Gracias, José Alejandro. El día 15 de octubre cumplimos 65 años, Rosa María. Es nuestro aniversario de la radio, de Radio Santa Rosa. Y el día 14 vamos a hacer una rifa. Y nosotros vivimos de las actividades que hace la emisora, la parte administrativa. Así es que si nos pueden ayudar con la rifa, ahí está el afiche, el banner, donde ustedes pueden ir a la Agente BSP y en el Agente BSP depositan 5 soles, el voucher nos los reenvían y entran al sorteo que lo vamos a hacer el viernes acá al aire, en directo, para que usted pueda verlo con transparencia. Así es que vamos, ayúdennos. Y pues, también tenemos las otras billeteras y tenemos la página web donde tiene usted el PayPal, ¿no? Con todos nos pueden ayudar. Hay que decir que la Fiscalía ya está socializando el informe policial de el Gabinete en la Sombra, así se llama este caso, que ha generado pues las detenciones de esta mañana. Una cosa más antes de despedirnos, Abel, que no quería dejar de mencionar. Ayer fui presencialmente unas horas a la radio y me encontré con un centro de Lima que está en construcción, lo cual está muy bien porque la obra, que sea para beneficio de la ciudad, siempre es positiva, genera molestias, por supuesto que genera molestias, pero esperamos, ¿no es cierto?, que concluya y traiga un beneficio. El problema es que nuestra iglesia, la iglesia de Santo Domingo, estaba dentro o está dentro del programa de obras de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Tenían que pintar la iglesia y remozar un poco, ¿no es cierto?, algunas partes, como parte del embellecimiento de un monumento nacional que tiene que tener, y donde han intervenido, además hay que decirlo, en el atrio, con el permiso de los padres. Muy bien, pero la intervención tenía que terminar con la pintura. Y se han ido. Y ya no hay nadie. Y han dejado los andamios, la tela ahí, verde, y nadie está trabajando. Nos preocupa porque se fue Jorge Muñoz. Y el nuevo alcalde parece ser que esta no es su prioridad. Pero estamos a octubre y el señor se va el 31 de diciembre. Entonces lo que queremos saber es si nos va a dejar la iglesia pintada o no. La verdad es que se ve bien feo. La plazuelita del frente ha quedado muy bien. Han puesto más banquitas. Va a ser un espacio de reunión. El empedrado, en fin, como dice Abel, las señoras se van a caer porque van a morir, pero ya. Pero, ¿qué pasó con terminar lo que habían empezado? Porque si no lo iban a hacer, mejor que ni siquiera hubieran empezado, ¿no? Pero empezaron y han dejado todo tirado. Parece que han cambiado de contratista. Hay una serie de rumores que no quiero repetir porque son rumores que nos hacen temer lo peor, pero esperemos pues que completen el trabajo. ¿Qué le pasa a la Municipalidad Metropolitana de Lima? O vamos a tener que esperar que llegue López Aliaga, que si es un hombre devoto, y va a cumplir con la palabra de la municipalidad y terminar de pintar lo que dijo la Municipalidad de Lima que iba a pintar. ¿Por qué? Porque intervinieron el atrio. Entonces, si iban a intervenir el atrio, bueno, pues, pinten. Nada. Y rezanen, Rosa María. Y ha quedado zonas claro, que no están tarrajeadas, están en ladrillo. Están en ladrillo. ¿Por qué? Porque al haber hecho la pista nueva, o sea, han cambiado los ladrillos, han deteriorado todo. Dios mío, se supone que son buenos vecinos, ¿no? No nos pueden dejar todo eso deteriorado. De verdad, los padres no tienen plata para reparar todo el daño que les han hecho, ¿eh? No hay de dónde. Si nosotros hacemos colecta con el QR, imagínense ustedes, ¿de dónde vamos a sacar plata para resanar todo el daño que han hecho? Entonces, a ver si terminan, ¿no? Porque ahí no está trabajando nadie, ¿eh? Y me dice el padre que está abandonado hace varias semanas. Ya iba a preguntar y nadie lo quiere recibir. Complicado. Ahora nuestro director de la radio es además el síndico del convento, o sea que estamos muy enterados de todo lo que está pasando. Entonces, por favor, reciban al padre y denle una respuesta de ¿cuándo van a terminar esto? Ya viene Navidad, tenemos Semana Santa, o sea, nosotros en el museo tenemos la entrada ahora, se ha hecho otra entrada transitoria porque no se puede pasar, tenemos la basílica, todo el horario de misas comprometido, porque hay que más o menos pasar a través de los obstáculos para poder llegar. Bueno,
Esperemos que Sí. mejore. Ojalá, Rosa María, pronto. Listo. Bueno, mañana el anuncio es que este programa yo voy a salir en audio. Me van a escuchar un poquito, ¿ya? Y vamos a pasar Con lo partes del último, con lo programa. último. Con lo último. Con de lo último que información, pase qué es lo hoy que viene- día. ¿Qué es lo que viene en la tarde? ¿Ok? Ujú. Y el jueves, por supuesto, estoy con ustedes, sin ninguna discusión. Muy bien, Abel. Nos vemos. Cuídate mucho, entonces. Rosa María. Nos vemos Muy- mañana. ¿Ya? Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.